El 6 de junio de 1944, la historia de la Segunda Guerra Mundial dio un giro decisivo con el desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía, un evento conocido como el Día D. Esta operación marcó el comienzo del fin del dominio nazi en Europa y representó una demostración de poder industrial sin precedentes que cambió para siempre el curso de la guerra. Para comprender la magnitud de este momento histórico, es esencial situarlo dentro del contexto global de la época. En 1939, Europa vivió el estallido de un conflicto que se transformaría en una guerra mundial. Alemania, bajo el régimen de Adolf Hitler, había buscado expandir su territorio a costa de sus vecinos. A través de una serie de agresiones y pactos, Alemania invadió Polonia, lo que desencadenó la reacción de las potencias europeas. En ese momento el Tercer Reich se encontraba en su apogeo, habiendo logrado rápidos avances en toda Europa gracias a la llamada Blitzkrieg, una táctica de guerra relámpago que combinaba la velocidad y la sorpresa. Sin embargo, el 22 de junio de 1941, Alemania cometió un error estratégico al invadir la Unión Soviética. Este conflicto, conocido como la Operación Barbarroja, abrió un nuevo frente de guerra en el este que desgastó profundamente las fuerzas alemanas. Por otro lado, el conflicto en el oeste parecía más controlado, pero la guerra en el frente oriental comenzó a influir en las decisiones que tomaría el alto mando alemán en los años siguientes. Para mediados de 1943, la situación comenzó a cambiar a favor de los aliados. En el Pacífico, Estados Unidos había comenzado a ganar terreno contra Japón, mientras que en Europa las fuerzas aliadas, encabezadas por los Estados Unidos y el Reino Unido, lograron victorias significativas, como la batalla de El Alamein en África del Norte y la invasión de Sicilia. La Operación Overlord, que consistiría en el desembarco en Normandía, se empezó a planificar en esta fase crítica con la intención de abrir un segundo frente en el oeste que aliviara la presión sobre el frente oriental. Al mismo tiempo, la maquinaria de guerra alemana mostraba signos de desgaste. Las victorias iniciales de la Wehrmacht ya estaban lejos en el tiempo, y los recursos de guerra de Alemania, que habían sido movilizados desde el principio del conflicto, empezaban a escasear. Los bombardeos aliados sobre las fábricas y ciudades alemanas mermaban la producción de material bélico, y la escasez de petróleo y otros recursos estratégicos afectaba gravemente a las fuerzas armadas alemanas. Los líderes nazis, como el propio Hitler, se aferraban a la idea de una victoria final, pero la realidad del conflicto empezaba a ser inminente. En este contexto, los aliados comenzaron a planificar un asalto a la costa de Normandía, una de las regiones más fortificadas por los alemanes en su línea defensiva a lo largo de la costa atlántica, conocida como la Muralla del Atlántico. Esta línea de defensa incluía búnkers, minas, cañones pesados y una serie de otras fortificaciones diseñadas para repeler cualquier intento de invasión desde el mar. A pesar de la aparente invulnerabilidad de esta línea, los aliados decidieron que Normandía sería el lugar ideal para la invasión. Su proximidad a Gran Bretaña facilitaba la logística de envío de tropas y equipos, y su ubicación geográfica permitiría un rápido avance hacia el interior de Francia en dirección a las principales ciudades europeas ocupadas por los nazis. El objetivo de la invasión era claro: romper la línea defensiva alemana en el oeste, liberar a Francia de la ocupación nazi y abrir un segundo frente que acelerara el colapso del Tercer Reich. Las fuerzas aliadas, lideradas por el general estadounidense Dwight D. Eisenhower y con la participación crucial del general británico Bernard Montgomery, se prepararon durante meses. En ese tiempo, la industria de guerra de los aliados, especialmente la de Estados Unidos, se encontraba en su máxima capacidad, con miles de aviones, barcos y vehículos siendo producidos en fábricas que operaban a pleno rendimiento. Mientras tanto, los líderes alemanes, como el comandante en jefe de las fuerzas alemanas en el oeste, el mariscal de campo Erwin Rommel, también se preparaban para la invasión. Rommel había sido asignado a la defensa de Normandía y había implementado una serie de medidas para reforzar la muralla del Atlántico, incluyendo la construcción de más fortificaciones y la instalación de trampas y obstáculos en las playas. Sin embargo, Rommel y otros oficiales alemanes no estaban al tanto de la magnitud de la invasión. Aunque los aliados se habían hecho pasar por un ejército mucho más pequeño a través de una serie de operaciones de engaño, las verdaderas intenciones de los aliados quedaron al descubierto cuando la invasión comenzó. A pesar de la enorme superioridad numérica de los aliados, los alemanes confiaban en que sus fortificaciones y sus tropas podían resistir la invasión inicial.
Sin embargo, lo que los alemanes no podían anticipar era el nivel de organización, coordinación y material bélico con el que los aliados contaban. La capacidad industrial de Estados Unidos en particular había permitido a los aliados crear una fuerza de invasión mucho más grande de lo que los alemanes habían imaginado. El contexto geográfico de la invasión también fue fundamental. Las playas de Normandía, aunque bien defendidas, ofrecían una ventaja para los invasores debido a su proximidad al mar y la capacidad de los aliados para establecer rápidamente puertos y puntos de abastecimiento. Esta ventaja geográfica permitió a las fuerzas aliadas establecer una cabeza de puente en Francia, a pesar de las terribles bajas sufridas en las primeras horas de la invasión. La situación social y política en Alemania, por su parte, también estaba desmoronándose. A medida que las fuerzas alemanas se enfrentaban a la resistencia aliada, se hizo cada vez más evidente que las esperanzas de una victoria final se estaban desvaneciendo. Los oficiales alemanes, muchos de los cuales estaban conscientes de la escasez de recursos y de las deficiencias de la maquinaria militar alemana, vieron con creciente desesperación cómo los aliados, en lugar de simplemente ser una fuerza militar organizada, estaban demostrando un poder industrial y logístico de tal magnitud que les resultaba imposible competir. Así, mientras los aliados se preparaban para lanzar la mayor invasión de la historia, las fuerzas alemanas se encontraban atrapadas entre la defensa de sus últimas posiciones y la asfixiante supremacía material de un enemigo que, a diferencia de ellos, había aprendido la lección de la guerra industrial. La batalla de Normandía se convertiría en el campo de pruebas donde se decidiría el destino de la Segunda Guerra Mundial y sería testigo de la transformación de la guerra, ya no como un choque de ejércitos, sino como una confrontación entre sistemas industriales. El 6 de junio de 1944, a las 5 de la mañana, el sol comenzaba a asomar tímidamente en el horizonte de la costa de Normandía. En su puesto de observación en el Kriegsk Battery, el oficial alemán Walter Omson sostenía unos binoculares mientras observaba la extensión del mar. Durante años, la muralla del Atlántico había sido una fortaleza impenetrable en la que los nazis confiaban para repeler cualquier intento de invasión. Omson, como muchos otros, había sido entrenado para esperar una pequeña incursión, quizás una ofensiva limitada por parte de los aliados. Sin embargo, lo que vio esa mañana fue algo que desafió completamente su comprensión de la guerra y cambió para siempre su perspectiva. Frente a él, en lugar de unas pocas docenas de barcos, había una marea interminable de barcos que se extendía desde el horizonte hasta el borde de su visión. Más de 7.000 barcos, una vasta flota que parecía surgir de la nada, oscureciendo el mar con sus siluetas imponentes. Barcos de guerra, transportes, mercantes, todo una muestra de poder militar que estaba a punto de transformar la guerra. Omson, con el corazón latiendo con fuerza, no podía creer lo que sus ojos le decían. La Wehrmacht no había preparado a sus hombres para este tipo de invasión, una operación tan grande y bien coordinada que parecía más una demostración industrial que un ataque convencional. A las 5:55 la orden finalmente llegó: abrir fuego. Omson, con la mente nublada por la incredulidad y la urgencia del momento, dio la orden para que sus cañones de 210 milímetros dispararan contra la vasta flota aliada. El eco de los cañonazos resonó sobre el agua mientras los proyectiles surcaban el aire, dirigiéndose hacia los objetivos: los cruceros USS Tuscaloosa y USS Quincy, y el legendario acorazado USS Nevada. A pesar de la precisión de los disparos, el daño fue insignificante comparado con la magnitud de la ofensiva. Fue como si tiraran piedras contra un tsunami. A esa hora, el enemigo ya había desplegado toda su maquinaria de guerra, y el tiempo de reacción alemán parecía ser demasiado lento y torpe para detener lo que ya estaba en marcha. Lo que Omson no sabía, mientras veía los primeros disparos caer sobre el mar, es que su papel en la defensa de Normandía sería apenas un pequeño capítulo dentro de un contexto mucho mayor. Mientras él disparaba, la mayor invasión anfibia de la historia ya se estaba llevando a cabo. En ese preciso momento, desde la distancia, la costa normanda ya estaba siendo bombardeada por una fuerza naval sin igual. El USS Texas y otros acorazados disparaban a ritmo constante, enviando a tierra toneladas de explosivos con una precisión mortífera. Cada disparo de los enormes cañones de 14 pulgadas era capaz de destruir una fortaleza de concreto, como las que defendían las playas. Los alemanes, acostumbrados a tener la superioridad naval en la región, ahora estaban siendo testigos de una abrumadora ofensiva que no solo era numerosa,
sino imparable. El horizonte se llenó de aviones aliados. Miles de ellos cruzaban el cielo, cada uno con la misión de asegurar el control del aire. En el suelo, las tropas alemanas, no solo confundidas sino aterradas, miraban al cielo como si estuvieran viendo el fin de los tiempos. Los aliados, con más de 14.000 aviones, volaban con total supremacía aérea. La Luftwaffe, con solo 300 aviones operativos en todo el país, se vio completamente desbordada. No solo la calidad de los aviones enemigos era superior, sino que su cantidad era sencillamente aplastante. Las primeras patrullas alemanas que intentaron contrarrestar la invasión fueron barridas rápidamente por los cazas aliados, que tenían el control total del espacio aéreo. Para los defensores alemanes, la guerra ya no era un enfrentamiento entre ejércitos, sino una lucha desesperada contra una máquina de guerra superior. A medida que la marea de barcos avanzaba, los defensores en las playas de Normandía se enfrentaban a una presión insoportable. En las posiciones de resistencia a lo largo de la costa, las tropas alemanas, como las de la 35ª 2A División de Infantería en Omaha Beach, se preparaban para un enfrentamiento directo. Desde los búnkeres, los soldados alemanes, posicionados con ametralladoras, observaban la llegada de las primeras olas de infantería. El mar se teñía de sangre en esos primeros momentos. Los cañones pesados de las fortificaciones alemanas empezaban a disparar, pero era como si estuvieran luchando contra una ola imparable. A pesar de los intentos desesperados de repeler al invasor, los desembarcos aliados siguieron llegando en oleadas, uno tras otro, sin cesar. En ese preciso instante, uno de los momentos más críticos tuvo lugar. El USS Nevada, uno de los barcos insignia de la flota estadounidense, se acercaba lo suficiente a las playas para que sus cañones pudieran disparar directamente sobre las posiciones alemanas. A tan solo 1.000 yardas de la orilla, los cañones de 5 pulgadas comenzaron a disparar a quemarropa contra las posiciones defensivas alemanas, devastando los búnkeres y reduciendo a escombros cualquier intento de resistencia. La visión de los destructores acercándose peligrosamente, casi tocando la playa, era un recordatorio del abismo de la guerra industrial en el que los alemanes se encontraban atrapados. Los barcos no solo estaban disparando a larga distancia, sino que estaban dispuestos a arriesgarse y acercarse a los límites de lo posible para conseguir una ventaja decisiva. La actitud de los aliados de utilizar sus barcos como herramientas sacrificables para obtener la victoria impactó profundamente a los oficiales alemanes. Los barcos no eran activos irreemplazables, sino simples instrumentos que se podían sacrificar en favor de una victoria mayor, un concepto completamente ajeno para los alemanes, que habían priorizado el valor de cada pieza de equipo. Mientras los soldados estadounidenses desembarcaban y enfrentaban la furia de las ametralladoras alemanas, la coordinación aliada brillaba en toda su magnitud. Los ingenieros de combate, en una muestra de habilidad táctica, desplegaron vehículos anfibios como los Duke para llevar suministros esenciales a las primeras líneas. Estas unidades, en lugar de simplemente luchar, estaban preparadas para asegurar que la invasión no fuera solo una batalla en la playa, sino un proceso continuo, una invasión imparable donde la fuerza industrial aliada abastecía a los soldados con un flujo constante de recursos y apoyo. La batalla en las primeras horas del día continuaba siendo feroz. En Omaha Beach, a pesar de los esfuerzos heroicos por parte de las tropas alemanas, el flujo de hombres y material aliado no cesaba. Los búnkeres defensivos, que parecían infranqueables en los mapas, ahora eran reducidos a escombros por la precisión de los cañones navales y la incansable llegada de nuevas tropas. La playa, que al principio parecía una fortaleza, rápidamente se convirtió en un campo de batalla donde la artillería naval y el desembarco de tropas trabajaban en conjunto, desbordando a los defensores. Las fuerzas alemanas, aunque firmemente posicionadas en sus puestos, sabían que estaban siendo superadas no solo en número, sino también en recursos. Para ellos, la guerra parecía haber cambiado de un enfrentamiento de valentía y destreza táctica a una lucha en la que la cantidad de hombres y material aliado era sencillamente insostenible. La respuesta alemana ante estos imprevistos fue tardía. Aunque algunos grupos intentaron organizar una contraofensiva, la falta de coordinación y la superioridad aérea y naval de los aliados hicieron que cualquier intento de cambio de rumbo fuera inútil. En la playa, las unidades de la 35ª 2A División se vieron rápidamente aisladas, sin suficientes suministros ni refuerzos para resistir el imparable avance aliado. La diferencia en la capacidad industrial se hizo evidente de manera dolorosa. Mientras los alemanes luchaban con equipos desgastados y limitados,
Los aliados disponían de una cantidad de material militar que simplemente no podían igualar. Para los oficiales alemanes, la sensación de que la guerra les había sobrepasado era palpable. No solo luchaban contra soldados bien entrenados y motivados, sino contra una maquinaria de guerra que operaba como un engranaje perfectamente aceitado, una fuerza de producción industrial que les era completamente ajena. Mientras el caos se desataba en la costa de Normandía, las horas parecían alargarse interminablemente para los soldados alemanes. A pesar de la feroz resistencia inicial, la intensidad de la invasión comenzaba a desgastar su moral. En las posiciones de defensa, los hombres que aún permanecían de pie luchaban no solo contra el enemigo, sino contra la creciente desesperación. La percepción de una derrota inevitable comenzaba a infiltrarse en sus mentes. A pesar de los esfuerzos por contener el avance aliado, los alemanes estaban siendo constantemente superados por la cantidad de tropas y material desplegados en el campo de batalla. Los primeros momentos de esperanza para los defensores comenzaron a desmoronarse cuando los aliados desplegaron no solo una fuerza invasora masiva, sino una maquinaria industrial tan bien organizada que los errores de cálculo y las debilidades de la defensa alemana se convirtieron en grietas que rápidamente se agrandaban. En Omaha Beach, por ejemplo, aunque algunos sectores de la 35ª Dosa División de Infantería estaban muy bien posicionados, con ametralladoras pesadas y fortificaciones sólidas, los defensores no podían comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. A pesar de haber recibido refuerzos en las primeras horas, la marea de barcos nunca cesó. A medida que los disparos de las baterías alemanas se desvanecían bajo el constante bombardeo naval, los soldados en las playas se sentían cada vez más aislados y vulnerables. En esos momentos de desesperación, los comandantes alemanes empezaron a hacer improvisaciones, intentando desesperadamente recuperar el control de la situación. Rommel, quien estaba encargado de la defensa de la costa, no se encontraba en el frente el día de la invasión, lo que dejó a sus subordinados tomando decisiones críticas sin su guía. Los oficiales a cargo de las distintas posiciones defensivas intentaron lanzar contraataques utilizando las unidades de la 21ª División Panzer, pero esta maniobra se vio frenada por múltiples factores imprevistos. El movimiento de las divisiones blindadas estaba siendo obstaculizado por la falta de suministros, las minas en las carreteras y la increíble superioridad aérea aliada, que impedía cualquier tipo de maniobra a plena luz del día. A medida que las horas pasaban, los intentos de los alemanes por reorganizar sus fuerzas para un contraataque se convertían en esfuerzos cada vez más caóticos. La falta de comunicación efectiva entre los diversos puntos de resistencia y la imposibilidad de movilizar refuerzos de manera eficiente debido a la brutalidad del bombardeo aéreo y naval ponían en evidencia la magnitud del error estratégico que los alemanes habían cometido al subestimar la capacidad de los aliados para montar una invasión de tal escala. Una de las respuestas más impactantes y desesperadas fue la de los comandantes alemanes que, al ver cómo la situación se desmoronaba, comenzaron a pensar en soluciones improvisadas. Algunos oficiales intentaron reagrupar a sus tropas y enviar pequeños destacamentos a través de la línea enemiga para crear distracción o interrumpir los desembarcos aliados. Sin embargo, estas tácticas no eran más que intentos desesperados. Los cazas aliados, al tener dominio total del cielo, desbarataron cualquier intento de movimiento de tropas alemanas a través del territorio. Los aviones de combate aliados, como el P-47 Thunderbolt, barrían constantemente las líneas de suministro alemanas y atacaban cualquier intento de concentración de tropas, dejando a los soldados enemigos atrapados y vulnerables en sus posiciones. Para los combatientes alemanes, la transformación emocional fue profunda. Aquellos que al principio de la invasión sentían que tenían una oportunidad de resistir, se dieron cuenta de que la guerra ya no se libraba en los términos que ellos conocían. La sensación de impotencia comenzó a calar en la moral de los soldados. Algunos de los oficiales más veteranos, como el comandante de la 35ª Dosa División de Infantería, empezaron a dudar de la validez de las órdenes superiores. Al estar atrapados entre la fe inquebrantable en la resistencia alemana y la creciente evidencia de que la invasión era imparable, muchos experimentaron una sensación de claustrofobia psicológica. Los soldados que esperaban enfrentarse a una invasión convencional se vieron envueltos en una confrontación donde la superioridad material de los aliados era tan evidente que cualquier intento de lucha parecía ser un ejercicio de futilidad. La angustia se hizo más palpable cuando algunos oficiales comenzaron a cuestionar el futuro de la lucha.
En las horas previas al amanecer del 7 de junio, los comandantes alemanes, al no recibir las victorias esperadas, se enfrentaron a una verdad devastadora: la resistencia ya no era una opción. Fue durante estos momentos de desesperación que la noticia de los barcos de desembarco flotando frente a la costa, la infinidad de vehículos y hombres que llegaban sin cesar, impactó psicológicamente a las tropas alemanas. La fortaleza de la muralla del Atlántico parecía colapsar bajo el peso de la abrumadora maquinaria de guerra aliada. Por otro lado, los oficiales aliados como el general Omar Bradley y el comandante Bernard Montgomery empezaron a ver cómo sus decisiones estratégicas impactaban directamente en el curso de la batalla. Las tácticas de desembarco eran agresivas, pero bien planificadas, y aunque las pérdidas iniciales fueron elevadas, especialmente en Omaha Beach, donde la resistencia alemana era feroz, el constante flujo de refuerzos y suministros se mantuvo, mientras que los alemanes no podían responder con la misma eficacia. Mientras las tropas estadounidenses, británicas y canadienses luchaban por avanzar a través de las playas, los comandantes aliados comprendieron que el éxito no solo dependía de la victoria en las playas, sino de la capacidad de consolidar y expandir la cabeza de puente para asegurar la entrada de material y tropas adicionales. En medio de esta batalla, una de las improvisaciones más significativas fue la aparición de los destructores aliados acercándose a las costas, tomando posiciones en distancias tan cercanas que la precisión de sus cañonazos se volvió decisiva. Estos barcos, al ser tan vulnerables al fuego enemigo, arriesgaron la vida de sus tripulantes para desempeñar un papel esencial en la ofensiva. La imagen de estos barcos disparando sin cesar sobre las posiciones alemanas desde una distancia tan corta impresionó a los oficiales y soldados alemanes. La guerra naval ya no se libraba solo desde el mar, sino también desde las mismas costas, a punto de contacto, cambiando la naturaleza de la confrontación. La sorpresa y la ansiedad emocional fueron una constante para los soldados alemanes. Muchos de ellos, en el fragor del combate, empezaron a cuestionar no solo las órdenes que se les daban, sino la misma idea de lo que representaba la lucha. En particular, aquellos más jóvenes que habían crecido bajo la ideología nazi empezaron a darse cuenta de que la imagen de un enemigo débil, déspota e indisciplinado no era más que una mentira construida por la propaganda. Lo que los soldados alemanes veían frente a ellos no era solo un ejército bien organizado, sino una maquinaria militar que operaba con una eficiencia brutal. En ese momento, los soldados alemanes comenzaron a sentir la presión no solo de una guerra física, sino de una guerra mental y emocional. La idea de que no luchaban contra un ejército enemigo, sino contra un sistema industrial que producía recursos y soldados sin cesar, cambió su comprensión del conflicto. Aquellos que resistían se encontraban atrapados en una pesadilla, luchando no solo por su vida, sino contra un enemigo que parecía disponer de una fuerza de producción infinita. Las horas continuaron avanzando, y mientras los aliados iban tomando posiciones, los comandantes alemanes ya se enfrentaban a la realidad de que la batalla no se decidiría en los próximos días, sino que ya estaba perdida. Los refuerzos que tanto se habían prometido nunca llegarían a tiempo. Los vehículos blindados, que en condiciones normales habrían sido decisivos, quedaron atrapados en el caos del campo de batalla, sin capacidad de maniobra. Mientras las fuerzas aliadas continuaban avanzando implacables, los intentos de realizar una defensa en profundidad fallaron, pues no existían suficientes recursos ni coordinación para resistir la avalancha de hombres, material y municiones que se les venía encima. Lo que inicialmente fue una guerra de resistencia desesperada se transformó en un reconocimiento de la derrota. Los oficiales alemanes, al darse cuenta de la magnitud de la batalla, comenzaron a plantear la idea de una retirada, o al menos de una reorganización de las fuerzas. Sin embargo, la superioridad de los aliados, tanto en lo material como en lo estratégico, ya había sellado el destino de la muralla del Atlántico. A medida que el día del 6 de junio de 1944 se alargaba y la invasión aliada continuaba sin cesar, las fuerzas alemanas en Normandía se veían cada vez más superadas. La desesperación se instalaba rápidamente en las filas alemanas, y los comandantes, que aún mantenían la esperanza de una resistencia exitosa, comenzaron a darse cuenta de que la guerra había dado un giro irreversible. A las horas siguientes del desembarco, las tropas alemanas se vieron atrapadas en un imparable torbellino de fuego enemigo que venía tanto del aire como del mar, mientras los refuerzos esperados nunca llegaron. La retirada de las fuerzas alemanas en las primeras horas de la invasión fue un signo claro de la magnitud de la derrota.
Los intentos de reorganizar las tropas, como el movimiento de la 21ª División Panzer hacia el frente, fueron sistemáticamente desbaratados. Los alemanes no solo se enfrentaban a la formidable ofensiva de los aliados, sino también a la incapacidad de mover sus fuerzas debido a la destrucción de las líneas de comunicación y el imparable ataque aéreo. La Luftwaffe, que había sido un pilar de la defensa alemana en Europa, no pudo hacer frente a la superioridad aérea de los aliados. Mientras tanto, los enormes acorazados y destructores aliados continuaban su bombardeo devastador desde el mar, desmantelando sistemáticamente las posiciones alemanas. Para los oficiales alemanes, la desesperación de la retirada se mezclaba con la incredulidad. La noticia de la incapacidad de las fuerzas para contener el avance aliado se propagaba rápidamente a través de las unidades, y los comandantes superiores, como el mariscal de campo Erwin Rommel, ya se encontraban fuera de contacto directo con el frente. Al principio, los soldados alemanes creyeron que la invasión era solo un ataque limitado, pero rápidamente comprendieron que los aliados no solo tenían más hombres, sino también más material, más barcos, más aviones, y un flujo constante de suministros que los alemanes no podían igualar. A medida que la lucha en Normandía se intensificaba, los líderes alemanes intentaron improvisar defensas adicionales, pero era evidente que la superioridad industrial de los aliados les daba una ventaja insuperable. En menos de 24 horas, los aliados habían desembarcado más de 150.000 soldados y habían tomado el control de áreas estratégicas de la costa, asegurando las cabezas de puente necesarias para continuar su avance hacia el interior de Francia. Mientras tanto, el frente alemán se desmoronaba y las fuerzas alemanas comenzaron a desorganizarse. Las unidades de la Séptima Armada, que antes se consideraban una de las fuerzas más formidables de la Wehrmacht, ahora se veían completamente impotentes ante la marea imparable de la maquinaria bélica aliada. En el día siguiente, el 7 de junio, los primeros informes de los aviones de reconocimiento alemanes trajeron noticias alarmantes. Las fuerzas aliadas no solo habían establecido posiciones firmes en la playa, sino que estaban construyendo puertos flotantes en el mar para asegurar el flujo continuo de suministros. Esto fue un golpe devastador para las expectativas alemanas. La muralla del Atlántico, que los nazis habían considerado una fortaleza inexpugnable, no solo se estaba desmoronando, sino que se estaba convirtiendo en un agujero negro de recursos. Los alemanes, que habían construido un sistema defensivo complicado y costoso en el litoral, se dieron cuenta de que la solución para los aliados era tan simple como no depender de los puertos. Los aliados podían construir sus propios puertos flotantes, un golpe mortal para la estrategia alemana de control del mar y de los puntos de entrada vitales en la región. En el campo de batalla, la batalla por Normandía continuó intensificándose. A pesar de los intentos de contraataques alemanes, especialmente en las horas siguientes al desembarco, las fuerzas alemanas seguían siendo constantemente arrinconadas por la maquinaria de guerra aliada. La llegada constante de más tropas y equipos, combinada con el imparable apoyo aéreo, marítimo y terrestre, significaba que los alemanes ya no podían mantener una defensa coherente. La superioridad numérica y tecnológica de los aliados era ahora tan evidente que las fuerzas alemanas, que antes se habían sentido seguras en su capacidad de resistir, fueron finalmente derrotadas, una unidad tras otra. Las consecuencias inmediatas de la victoria aliada en Normandía fueron profundas. El impacto estratégico de la invasión fue colosal. En primer lugar, abrió el camino para la liberación de Francia y la invasión del corazón de Europa, lo que obligó a las fuerzas alemanas a dividir sus recursos y frentes en una guerra en dos direcciones. La superioridad aliada en términos de recursos, producción y logística fue una lección evidente para los alemanes. Mientras ellos luchaban por mantener sus líneas con fuerzas menguantes y equipamiento obsoleto, los aliados demostraron que podían reponer sus fuerzas y material de manera indefinida. Este fue un factor decisivo no solo en Normandía, sino en toda la guerra, ya que cambió la dinámica de la guerra en Europa a favor de los aliados. Además de las consecuencias militares inmediatas, la derrota en Normandía también tuvo profundas repercusiones políticas. La moral en Alemania comenzó a desplomarse rápidamente. Los oficiales y soldados que antes creían en la superioridad del Tercer Reich comenzaron a dudar de la viabilidad del régimen de Hitler. La idea de una victoria final se desvaneció rápidamente. A medida que las noticias de la invasión se propagaban, la realidad de una guerra total con un enemigo capaz de producir miles de aviones, barcos y vehículos comenzó a calar en la psique alemana.
La derrota en Normandía puso en evidencia la falacia de la propaganda nazi que había sostenido durante años que el pueblo alemán estaba invencible y que los enemigos eran débiles y desorganizados. La reacción a la derrota fue inmediata en la alta comandancia alemana. Los oficiales, al darse cuenta de que no podían ganar la guerra, empezaron a experimentar una creciente sensación de desesperación. En las semanas posteriores a la invasión, el mariscal de campo Rommel, quien había sido uno de los principales defensores de la resistencia en Normandía, comenzó a reconocer públicamente la inevitabilidad de la derrota. Aunque nunca dejó de luchar, la derrota en Normandía marcó el comienzo del final para muchos oficiales alemanes, quienes empezaron a prepararse para un escenario de derrota inminente. La política alemana también comenzó a verse afectada, ya que los oficiales de alto rango en el ejército comenzaron a presionar a Hitler para que aceptara la posibilidad de negociar una paz separada, algo que fue desestimado por el Führer. Este rechazo a la paz, junto con las crecientes dificultades en el frente oriental, selló el destino del régimen nazi. El impacto emocional y psicológico en las tropas alemanas fue igualmente devastador. Para muchos de los soldados que habían luchado en las primeras horas de la invasión, la sensación de impotencia era total. Habían sido entrenados para resistir, pero ahora se enfrentaban a una máquina de guerra que no solo era superior en cantidad, sino en capacidad de reponer pérdidas. Las tropas alemanas que sobrevivieron a las intensas batallas de Normandía fueron testigos no solo de la destrucción de sus posiciones, sino de la humillación de ver cómo sus esfuerzos eran sistemáticamente anulados por una maquinaria industrial que parecía inagotable. A largo plazo, la derrota de las fuerzas alemanas en Normandía tuvo un impacto trascendental en la estructura de poder mundial. La invasión y su éxito confirmaron la superioridad de las democracias occidentales sobre el régimen totalitario nazi. Esta victoria, unida a las crecientes derrotas en el frente oriental, preparó el terreno para la caída final de Berlín en 1945. La liberación de Francia marcó el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. No solo alteró el curso de la guerra, sino que también alteró el orden político mundial, allanando el camino para el establecimiento de una nueva arquitectura de poder que implicaría el surgimiento de las superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y el comienzo de la Guerra Fría. Desde un punto de vista militar, la invasión de Normandía evidenció el poder de la industria en la guerra moderna. La lección fue clara. La cantidad, la logística y la capacidad de reponer rápidamente los recursos fueron más decisivas que la habilidad táctica o la valentía de los soldados. La guerra ya no se libraba solo en el campo de batalla, sino en las fábricas y en las cadenas de suministro. Un cambio radical en la naturaleza de los conflictos bélicos. En última instancia, la invasión de Normandía no solo significó una victoria estratégica para los aliados, sino que también representó la victoria de la capacidad industrial sobre la escasez. Lo que los alemanes no pudieron entender en ese momento fue que la guerra moderna se define no solo por la habilidad de los comandantes y la ferocidad de los soldados, sino por el poder industrial y logístico de un país. La invasión de Normandía el 6 de junio de 1944 no solo cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, sino que redefinió la naturaleza de los conflictos bélicos y dejó lecciones que resuenan hasta nuestros días. En ese amanecer, la promesa de una victoria rápida para los nazis se desmoronó ante una demostración de poder militar y producción industrial que fue inimaginable para las fuerzas alemanas. Los miles de barcos, aviones y vehículos desplegados por los aliados no solo representaban una ofensiva militar, sino la materialización de una capacidad industrial inquebrantable. Esta victoria, aunque estratégica en su objetivo inmediato de liberar Europa, fue más una victoria de la capacidad de producción sobre la escasez y la resistencia. Lo que los oficiales alemanes vieron esa mañana no fue solo una invasión, fue la manifestación física del poder de una maquinaria que no solo podía producir recursos, sino que estaba dispuesta a arriesgar esos recursos para garantizar la victoria. Los alemanes, atrapados entre la escasez de recursos y la impotencia de sus propias defensas, se vieron enfrentados a una nueva realidad. La guerra moderna ya no dependía únicamente de los soldados o de la valentía en el campo de batalla, sino de la capacidad para generar, mantener y reemplazar fuerzas en una escala industrial masiva. Este evento, aunque una victoria para los aliados, también fue un recordatorio sombrío de los costos humanos y materiales de la guerra. La valentía y el sacrificio de los soldados en las playas de Normandía, tanto aliados como alemanes, dejaron cicatrices profundas en la historia colectiva.
La guerra no solo destruyó cuerpos, sino que también arrasó con sueños, esperanzas y vidas, dejando una Europa devastada, tanto física como psicológicamente. Sin embargo, en medio de esa devastación surgió una oportunidad para un nuevo orden mundial, un orden en el que la tecnología y la industria serían los nuevos pilares de poder, alterando para siempre las dinámicas globales. Hoy, al reflexionar sobre lo sucedido en Normandía, no podemos evitar hacer paralelismos con las situaciones actuales, donde las potencias del mundo siguen invirtiendo masivamente en industrias que pueden determinar el destino de naciones enteras. La valentía y el sacrificio siguen siendo esenciales, pero la capacidad para sostener y desplegar recursos se ha vuelto quizás más decisiva que nunca. Las lecciones de la Segunda Guerra Mundial siguen siendo relevantes hoy, no solo en términos de cómo librar una guerra, sino de cómo evitarla, aprendiendo a valorar los costos humanos de los conflictos y a reconocer el poder transformador de la industria cuando se pone al servicio de la guerra.